Hola, esta es la segunda parte de la presentación o del módulo mediante el cual hemos estado aprendiendo sobre los usos de las reglas prescriptivas y las reglas descriptivas. Esta vez vamos a ver su uso en el contexto social. Interesantemente, en la primera parte de esta unidad, que es una unidad correspondiente al módulo de lengua, lenguaje y lingüística, en la cual también hemos hablado de las diferentes ramas de la lingüística o áreas de la lingüística también. Vamos a hablar sobre cómo vemos empleadas ambas reglas en el diario, en el quehacer diario, a diario, en el contexto social. Veamos que ya le podemos llamar leyes descriptivas cuando estamos hablando de su uso. Son reglas descriptivas, por supuesto, pero por lo general cuando las empleamos pensamos en leyes. Estas leyes representan cómo es el orden de la realidad y en breve van a comprender por qué estoy haciendo referencia a la palabra leyes. Realmente nos expresan las regularidades presentes en la naturaleza, en el ámbito humano y expresan de forma abstracta lo que es la propuesta que establece unas relaciones entre diferentes procesos. Por ejemplo, estas leyes que anteriormente decíamos que estábamos hablando de la regla descriptiva o las reglas descriptivas. Por ejemplo, las leyes descriptivas nos hablan de la igualdad, la desigualdad. Establecen relaciones que pueden ser cuantitativas, ecuaciones cualitativas, ¿ok? O en otros casos pueden hacer referencia a tendencias en específico. Las regularidades más simples generan una forma un poco más compleja en diversos niveles. Por ejemplo, estamos hablando de la física, la química, a la biología, la cognición, la economía, la moral, el derecho. Bueno, si todavía no comprenden, tal vez ahora podrán comprender. Las leyes descriptivas describen cómo ocurren los procesos. Por lo tanto, estamos hablando de las leyes del movimiento de Newton, las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario o las leyes sobre la gravitación universal, la ley sobre la interacción eléctrica, las leyes del electromagnetismo, corrijo, las leyes de electromagnetismo, leyes de conservación, energía, etcétera, ley de acción de las masas, ley de entropía, leyes de Mendel, las leyes de genética en este caso, leyes de funcionamiento de organismos vivos, etcétera. O sea, describen exactamente cómo ocurren los procesos y cuál es la relación entre procesos, si podríamos decirlo así. Por ejemplo, el principio del socialismo es una ley que describe, esto describe cuál es el principio, que muchos dicen que funciona, que no funciona. Recuerden que la ley descriptiva no indica si está correcto o no, sino que expresa cómo se usa un aspecto determinado. ¿Ok? Son las leyes, se podemos decir leyes relativas como la relación entre el beneficio y el riesgo de una inversión, etcétera. Espero que ya les haya quedado claro para qué usamos lo que es la regla descriptiva
lo cual en el ámbito social estamos llamando leyes descriptivas. Vamos a ver las prescriptivas, que ya podemos llamarles leyes prescriptivas en plural. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hablamos de prescripción hablamos de una fórmula para la solución de algo. Y en este caso estamos hablando de la constitución de un país. Esa es la fórmula por la cual se rige el documento principal que expresa la soberanía de un país específico, de un estado, etcétera, según su forma de gobierno. Y esta constitución indica qué se hace, cuál es el preámbulo, si no hay preámbulo, cómo funcionan las cosas en todos los ámbitos, en un grupo de personas o comunidad específica, en algunos lugares, en un estado específico. También a través de las leyes prescriptivas podemos ver que hacemos referencia a mandamientos religiosos, el Código Penal también, por ejemplo, las leyes fiscales, ya la ley, lo que es los derechos penales, las leyes presupuestarias, dónde hay que pagar impuestos, por qué se paga impuestos, si no se paga, cuál sería la penalidad. El Código Civil, si no se rige un individuo por ese código, cuál sería la consecuencia. El Código Mercantil, usted no puede ir en un barco y entrar a un país lo que usted desee, tiene que regirse por el Código Mercantil, mediante qué vía puede entrar ese producto al país y cómo usted tiene que declararlo, de dónde salió el producto. Este producto es aceptado que entre al país, qué documentación se necesita para que entre el producto, qué impuesto paga según las leyes del código de este país, en este caso las leyes presupuestarias, las mercantiles, el código de comercio, todo entraría en vigor porque hay que seguirlas. Usted está haciendo una importación, código de comercio, está haciendo la importación por medio de una embarcación, código mercantil. ¿Qué tipo de producto está entrando al país? ¿Es un producto de necesidad básica o es un lujo? Leyes presupuestarias, mejor dicho. También las leyes hipotecarias, o sea, usted compra una casa, la casa la tiene que pagar a plazos en cierta cantidad de tiempo y si usted no cumple con los plazos, ¿qué ocurre? Las leyes contractuales. Usted contrata a una persona para que haga un trabajo y la persona debe prestarle el servicio, usted paga, pero su vendedor indica, bueno, según mi ley contractual, usted tiene que pagar un % por adelantado y después de verificar que yo he trabajado al equivalente de ese %, entonces usted comienza a hacer otros desembolsos, o sea, a emitir más pagos. El derecho canónico, el derecho canónico, muy interesante. Muchos sacerdotes lo estudian. Y el derecho militar, derecho natural, derecho internacional, leyes internacionales en este caso, derecho administrativo, reglamentos, regulaciones, todo esto entra dentro de lo que es la ley prescriptiva. Ahora, las leyes prescriptivas son normas que regulan la conducta de los agentes afectados por las mismas. Quiere decir, estas leyes indican qué es obligatorio y qué está prohibido, qué se hace, qué no se hace. Estas leyes usan alguna descripción de la realidad y le añaden, o sea, le adicionan una operación lógica. Y esto es lo que le da a esta descripción el carácter obligatorio, ¿ok? O de prohibición. Miren, lo interesante es que las leyes prescriptivas, como ya hemos visto, lo que hacen es que prescriben, que proveen una solución, indican cómo se debe hacer algo bien hecho y correctamente, no pretenden describir el comportamiento de los individuos, sino influir sobre el comportamiento. O sea,
La ley descriptiva describe cómo se comportan los procesos, las cosas. Pero esta no, la prescriptiva te dice cómo te tienes que comportar. O sea, voy a influir sobre tu comportamiento y tienes que regirte por esta ley, por este código, por este mandamiento, por esta regulación. O sea, en cuanto al comportamiento, lo condicionan, lo ordenan mediante incentivos o premios o castigos. ¿Qué castigo? La ley de tránsito o la ley del tráfico. Si usted pasa de una calle hacia otra, cuando frente a usted hay un semáforo con la luz roja, usted ha violado una ley de tráfico o ley de tránsito. Y si hay un policía de tráfico o de tránsito, porque en algunas comunidades prefieren utilizar un término u otro, por supuesto, el policía va a seguirlo en su motocicleta. En algunos países le dicen en el caballito. Ya ve, le dicen el caballito, no porque esté correctamente, no porque esté prescrito, sino porque está descrito de acuerdo con el uso de esa comunidad. Entonces este policía en su motocicleta lo sigue, le dice que tiene que hacerse a un lado, le indica que usted ha violado una ley de tránsito y usted tiene que pagar una multa. Ese es el castigo al que se refiere lo que es el acondicionamiento del comportamiento de los individuos, o sea, que han sido influidos mediante lo que es la regulación que establece una ley prescriptiva. Quiere decir que las leyes establecen advertencias porque controlan la conducta, indican qué es aceptable, indican qué no es aceptable, indican cuáles son o serían las consecuencias si una persona o un individuo viola esa ley. Indica qué puede esperar la persona que viola la ley. Las sanciones pueden imponerse inmediatamente por uso de la fuerza o mediante un proceso penal, en este caso un tribunal, es la corte, según usted le llame en su contexto cultural. Es importante porque en algunos casos se hace uso de la fuerza y también amenaza, exclusión, expulsan a las personas de un lugar. Por ejemplo, una protesta que no esté programada o aceptada, porque en muchas comunidades se pide un autorizo para hacer una marcha pacífica frente a un edificio de gobierno, se otorga ese permiso y los individuos se tienen que comportar de acuerdo con la manera prescrita, con la regulación que otorga el permiso para hacer la marcha pacífica o para llevarla a cabo. Ahora, si esos individuos, en lugar de marchar pacíficamente, comienzan a gritar, a ofender, a insultar, pues entonces la fuerza policial, que por lo general eh, vigila el buen funcionamiento o la buena operación o que se lleve a cabo debidamente, dicha marcha puede decidir, el jefe de la policía, el jefe de ese grupo policial, puede decidir que tienen que expulsar a las personas de ese lugar porque no se están comportando de acuerdo con las leyes prescritas o de acuerdo con los acuerdos, si valga la redundancia, establecidos según el permiso otorgado. O sea, quiere decir que en ese caso el grupo pudiera boicotear lo que es la demostración o la marcha. Bueno, si tienen más preguntas o si desean buscar más ejemplos, pueden ir
al sitio web que aparece en pantalla, donde hay mucha más información en cuanto a la comparación de lo que es el uso de la regla o de las reglas prescriptivas y las reglas descriptivas. En esta presentación intenté darles ejemplos de cuáles serían los usos de estas reglas en el contexto social. Bueno, espero que hayan quedado, que comprendan, que hayan comprendido los términos de la presentación y pues que si tienen algunas preguntas pueden enviar su información, comunicarse con nosotros, hacer las preguntas, escribirlas, hacer sus comentarios, etcétera.